Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa producido por UNAM Chicago y coordinado por la doctora Denise Fallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Hola, soy Francisca Neff del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca y siguiendo con las presentaciones de las miradas recientes de las historias del arte en México, hoy les quiero hablar sobre el retablo barroco en México. Vamos a acercarnos entonces a este universo fascinante que constituyen los retablos en las iglesias mexicanas, los retablos que están hechos en la llamada época barroca y que nos pueden contar muchas historias. Primero que nada, habría que preguntarnos qué es un retablo. Viene de la palabra latín retrotabula, más bien dicho, de dos palabras, que significan que la tabla detrás del altar. Entonces, en sus inicios, el retablo era una simple tabla que se ponía detrás del altar y que les acercaba a los fieles las reliquias o las imágenes sagradas. Estos empezaron a ser cada vez más complejos hasta llegar a los llamados trípticos o polípticos, que constan de varias partes y se podían abrir según el calendario litúrgico, según las celebraciones en la iglesia, como pueden ver en este ejemplo, que es el famoso políptico de Gante de los hermanos Van Eyck, que lo vemos aquí cerrada, pero al abrirse despliega todo un universo de imágenes que permite al fiel adentrarse a los temas y a los enigmas de la fe. Estos retablos podían ser de diferentes materiales y en el gótico empiezan a apoderarse de la arquitectura. Por eso vemos aquí unos retablos que son unas verdaderas cajas con torres a la manera de las torres que se hacían en piedra y que van conquistando cada vez más espacio hasta apoderarse por completo del espacio arquitectónico donde se ubican, sea una capilla o sea el presbiterio de la iglesia, como lo pueden ver en estos dos casos de España. Los retablos se rigen por las modas, entonces también en el Renacimiento se seguían haciendo y es la época en que se traslada esa manera de adornar el espacio detrás del altar a la Nueva España. Así es como se llamaba México antes de la conquista. Por eso aquí pueden ver del lado izquierdo un retablo español y del lado derecho uno de Puebla de Huejotzingo, que pueden comprobar que efectivamente se implantó también esa manera de hacer estas obras de culto y artísticas para las iglesias novohispanas. Abundan sobre todo en la época que se llama barroco, es decir, en los siglos XVII y XVIII. Más bien usamos barroco para definir una época, para referirnos a ese lapso temporal, no tanto a un estilo específico, a una característica específica de las obras, porque es una época muy diversa, que está caracterizada por una ampliación impresionante de la imagen del mundo. En Europa hay muchos conflictos religiosos, hay guerras, hay pestes. Por un lado, entonces, un ambiente de inseguridad, por otro lado, hay un gran interés en la exploración científica, en conocer más el mundo, en desplegar el lujo en las cortes absolutistas o también en acercar al fiel a la fe, a los contenidos de la fe en las iglesias con las imágenes. Entonces, tenemos un ambiente muy variado y si agregamos la realidad americana, donde apenas se está instaurando un nuevo sistema, tenemos manifestaciones artísticas que justamente plasman esa diversidad y esa globalización que ya se está viviendo en esa época.
Entonces las obras viven de los contrastes entre luz y sombra, de la teatralidad, del movimiento, del interés por mostrar los detalles, por una parte, y por la otra, de crear ilusiones y llevar al espectador a esferas no conocidas, y sobre todo apela a los sentidos, para que el espectador se pueda acercar a la obra desde múltiples puntos de vista y incluyendo toda su persona. Eso lo vemos, por ejemplo, en las iglesias novohispanas, que se van rellenando de retablos. Y eso es lo que caracteriza esa época, de que la arquitectura en su forma es muy sencilla, pero está repleta de esas obras muy tridimensionales que juegan con el espacio, que juegan con la luz, con los materiales por estar cubiertos de pan de oro, y que invitan al fiel a integrarse a este universo. Entonces, ¿para qué sirven los retablos específicamente? En primer lugar, tienen una función didáctica. Tienen que transmitir los contenidos de la fe. Pero antes de hacer eso, sirven para algo muy, tienen una función muy cargada de sentido litúrgico, porque el retablo sigue estando detrás del altar, es decir, ahí se celebraba la misa. Entonces tenía un sagrario para guardar la sagrada forma, para permitir ese acto litúrgico, y luego tenía una imagen principal a que se le rendía culto, que estaba integrada en todo un universo de imágenes que le daban, digamos, el escenario a todo ese espacio. Un espacio que en la época se llamaba como Monte de Oro, Cielo Nuevo, se comparaba con el paraíso. Era una esfera divina, un espacio liminal entre la realidad cotidiana de la gente y ese espacio sobrenatural de la fe, donde la devoción conectaba esas dos esferas y donde los retablos ayudaban a través de la contemplación a transportarse a estos lugares. Por lo tanto, están repletos de objetos que permiten justo esa transición, te permiten adentrarse a la contemplación. Pueden tener para ello diferentes estrategias. Por ejemplo, la escultura principal, que también se bajaba del retablo para llevarla en procesiones que se le rendía culto, servía de punto de partida, y de ahí se arrancaba todo un programa iconográfico que podía ser de muy distintas maneras, ¿no? Cómo vamos del centro contemplando hacia los lados y cómo se nos va abriendo, cómo está poblado ese espacio de angelitos, de ornamentos, de pinturas, de esculturas. Hay retablos que parten de una narrativa basada en pinturas, donde las pinturas cuentan una historia, que hacen revivir en el fiel la historia del santo en representación. En ese caso, del lado izquierdo vemos un retablo a la Virgen de Guadalupe. Entonces las pinturas laterales van contando las diferentes partes de la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y arriba vemos a la Santísima Trinidad. Entonces siempre nos remite hacia arriba, nos remite a la esfera divina. Del lado derecho tenemos otro retablo que se basa sobre todo en pinturas al narrar partes de la vida de la Virgen, porque es un retablo dedicado a la Virgen de la Fuente, una devoción muy especial, donde podemos ver que también distintas devociones se implantan a través de los retablos, es decir, se trae algo, por ejemplo, de España, del pueblo donde venía alguien, la devoción principal, se lleva una imagen y se dedica un retablo a esa imagen y se rinde culto en ese nuevo lugar. Aquí lo podemos ver de lado. Entonces también la manera como se acercaba el fiel a esos retablos variaba la manera en que
los podía percibir y lo metía dentro de esa caja de tesoros, digamos, que con más contemplación abren más posibilidades de interpretación y de integración en ese contexto, hasta siempre llevarlos al final hacia arriba, hacia la luz, hacia la esfera divina. También hay retablos que parten de esculturas, es decir, que no hacen una narración basada en imágenes pictóricas donde se pueden plasmar escenas, sino en base a esculturas que representan a distintos santos y evocan las historias de vida que están detrás, o que también sirven para exaltar, por ejemplo, una orden religiosa, como lo vemos del lado izquierdo, que es el retablo mayor de la iglesia de los dominicos en Puebla. Entonces están representados ahí todos los personajes importantes de esa orden, que es toda una genealogía de la orden y habla de la importancia de esa orden para la Nueva España o en general para la cristiandad. Del lado derecho también tenemos un retablo basado en esculturas, pero ahí nos mete a un paraíso, a una esfera muy distinta, que apenas podemos distinguir las imágenes, que más bien hay que ir descubriendo poco a poco y ver las diferentes imágenes pequeñas y grandes que conforman ese espacio, que crean esos juegos de luces, que más bien es una sensación que nos transmite en vez de una narración basada en elementos que se pueden distinguir muy claramente al inicio. No hay que olvidar que las esculturas principales, sean esculturas o sean imágenes pintadas, no siempre estaban a la vista. Estamos en una época en que es muy importante la teatralidad, el efecto de descubrir y develar. Por tanto, se usaban mucho los textiles también en los retablos para cubrir las imágenes y solamente dejarlas a la vista en los momentos importantes de la liturgia. Por eso vemos aquí una pintura que retrata una escultura que está justamente rodeada de una cortina que está abierta y deja ver la imagen. Y esas cortinas, que eran textiles verdaderos, empezaron a incluirse en forma de madera tallada en los retablos a mediados del siglo XVIII. Entonces podemos ver también ese tipo de juegos entre textil verdadero y textil representado en las esculturas principales de los. Otra parte muy importante es la luz, como según la época del día se veían diferentes los retablos, y también no tenemos que olvidar que había luz de vela, entonces la luz se movía, entonces los juegos de luz y sombra eran mucho más fuertes que con la luz estática que tenemos actualmente. Muchas veces se buscaba crear todo un espacio envolvente donde entre escultura, pintura, el retablo que integra todo eso y el contexto arquitectónico se crea un espacio diferente, que podemos ver aquí en los retablos todavía de la iglesia de San Francisco Javier del antiguo colegio jesuita de Tepozotlán, que lo vemos aquí con otro ambiente de luz, y hay un cambio muy importante en cómo se percibe el retablo. Y si vamos subiendo la vista, entonces llegamos hasta la bóveda, que también está pintada y sigue la narración, sigue creando ese ambiente entre terreno y celestial. Podemos ver que lo que termina el retablo es un Dios Padre, muchas veces está al final para justo señalar esa esfera a la que se le llama. Ese sentido ascendente de los retablos podemos ver si hacemos un análisis de la composición y vemos cómo están relacionadas las diferentes imágenes presentes, como lo pueden ver aquí. Y lo que también es muy interesante es que incluso en las fachadas se plasmaban formas arquitectónicas que se parecían a los retablos de dentro de la iglesia. Entonces ya desde entrando al espacio de la iglesia, uno va a saber a qué se va a encontrar. Entonces es todo un contenedor
que permite una inmersión total del fiel. Ahora sí, si nosotros nos acercamos a esos retablos, ¿cómo los podemos distinguir? ¿Cómo podemos nosotros saber un poco cuándo fueron hechos, cómo se les llama a cada parte? Porque no se hicieron igual a lo largo de la época, sino hubo modas como hoy en día, entonces todos querían estar a la moda. Si vemos los escritos de la época, dicen que se hizo un retablo a la moderna. Y a la moderna eso era muy diferente según el año en que se encontraba. Entonces vamos a ver un poco cómo son esas obras a la moderna según la época. Primero, cuando vemos un retablo y queremos hablar de él, necesitamos términos para explicar y para describir, para que cuando yo diga algo, quien me está escuchando sepa a lo que me estoy refiriendo. Entonces lo que hacemos con los retablos los dividimos en partes horizontales y verticales. Si empezamos desde abajo, la parte más baja donde está sentado el retablo, que carga el retablo, se llama zócalo o zoclo, dependiendo de la región y del documento. Luego sigue el banco o la predela, que es un espacio muy pequeño donde luego van los diferentes cuerpos que incluyen las imágenes y que tienen separaciones horizontales, y todo arriba cierra con un remate o ático, que hace la transición hacia la bóveda del templo. Las partes verticales se llaman calles, si son anchas son calles, si son más delgadas son entrecalles que pueden estar alternando. Y en cada cuerpo y cada calle hay soportes. Las calles se dividen por soportes que pueden ser columnas o pilastras. El entablamento es la parte horizontal que cierra cada cuerpo, y muchas veces encontramos un guardapolvo que rodea todo el retablo y hace la transición entre ese mueble y la arquitectura de la iglesia. Sabiendo eso, vamos a ver cómo se solían hacer. Podemos tener retablos de una planta recta, como vemos esos que son bastante planos, que no necesariamente tienen avances hacia el espacio. Les puse del lado derecho uno de los muy pocos ejemplos de retablos en madera, perdón, en piedra, que es de Cali, un tipo de ónix que se saca en el estado de Puebla, porque la mayoría de los retablos son de madera dorada, que es algo especial en Hispanoamérica, porque en otros países europeos ya se hacían retablos de piedra, mientras en España y luego también en América seguían haciéndolos de madera dorada. Aquí vemos otra manera de plantar el retablo en el espacio, es decir, en una forma que abarca, sea medio círculo o sea una forma de biombo, por eso se llaman abiombados. Lo que hacen es integrar a quien se acerca hacia el centro, llevarlo hacia el centro, y dan una sensación mucho más tridimensional y abarcan más espacio, son más movidos en ese sentido. Y la manera como solemos clasificar los retablos es sobre todo a través de los soportes. Por eso hablamos del retablo salomónico, que usa ese tipo de columna que vemos aquí. El primero quien integra ese tipo de columnas en la Nueva España es el retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla. La columna salomónica se supone que proviene del Templo de Salomón, por eso su nombre, que en la Biblia se dice que el Templo de Salomón tenía columnas salomónicas. Es decir, Salomón, como encarnación de la sabiduría de uno de los personajes importantes del Antiguo Testamento, era un personaje que se quería imitar, que su templo, que era la imagen ideal de un templo, se quería imitar en las iglesias que se construyen en épocas posteriores. Entonces, esa imagen de que había columnas torcidas en su fuste, es decir, que tienen movimiento integrado, esa idea
estaba presente a lo largo del tiempo, pero en el siglo XVII, Bernini en la Basílica de San Pedro en Roma usa esa columna por primera vez para cubrir con un baldaquino el lugar donde está el entierro de San Pedro. Entonces parece que ese tipo de columna quedaba muy bien con el espíritu de la época y se convierte en una moda, y tanto en arquitectura como en retablos como en otros soportes se van representando usando esas columnas, siempre remitiendo a ese templo de Salomón. Tenemos columnas muy diversas, como esas que pueden ver revestidas con hojas, con racimo de uvas. Siempre se están torciendo. Aquí está remarcada la forma de la guirnalda que está puesta sobre la columna para que se aprecie mejor ese movimiento ascendiente. Pero también tenemos unas columnas que casi no se percibe ese movimiento. Entonces, se convierte en una moda, se hacen muchísimos retablos salomónicos, en la segunda mitad del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, hasta que Jerónimo Balbás, un ensamblador español, integra un nuevo soporte en el retablo Los Reyes de la Catedral de México. Es el estípite, que lo pueden ver aquí, que es una pilastra que tiene diferentes compartimientos y la base forma como una pirámide invertida. Es un soporte que no tiene ninguna connotación hacia algún personaje de la Biblia, hacia algo que nos lleve al espacio de la devoción, sino más bien proviene de un tratado de arquitectura que pueden ver aquí, que es incluso anterior y se retoma y se va empezando a modificar. En la fachada del sagrario de la Catedral Metropolitana de México se usa por primera vez en espacio exterior, y de ahí se va expandiendo por toda la Nueva España y todas las iglesias se van poblando de estípites. Como lo podemos ver aquí, por ejemplo, en un retablo de Puebla que ahora está pintado de blanco, justamente también por las modas, porque con la época neoclásica ya no gustaban los retablos dorados, y más bien gustaban de piedra, preferentemente de mármol, y como no había, pues se pintaban de blanco para acercarse a esa estética. Y aquí pueden ver en detalle cómo esos pilastras estípites permiten una diversificación en los ornamentos, jugar con los diferentes ornamentos y crean una plasticidad impresionante. También tenemos del lado izquierdo abajo, pueden ver nuevamente los cortinajes, tenemos esos capiteles que entre tanta hoja de acanto que se mueve, ya no parecen capiteles corintios, sino más bien se integran formas rococós de un movimiento cortesano de las cortes de Europa, de decoración de interiores, que es un ornamento asimétrico que da muchísimo movimiento a esos retablos. Y se empieza a jugar con esas formas. Por tanto, hay otros retablos que los investigadores empezaron a buscar palabras, cómo llamarlos, y por eso crearon la palabra anástilo para retablos que ya no tienen soportes visibles, sino la ornamentación recubre todo y conquista el espacio arquitectónico, o el retablo neóstilo, que vuelve a retomar la columna. Entonces, en base a los soportes, es posible ver ese cambio de modas, cómo se va transformando ese espacio del retablo, y nos da una herramienta para describirlo. Y ahora, pues si podemos describir los retablos, ya sabemos para qué sirven, pero ¿quiénes fueron los creadores? ¿Quiénes hacían esos artefactos? Había muchos artistas diversos que estaban organizados en gremios, es decir, una organización que regulaba el trabajo, y que por una parte estaban los ensambladores, talladores, escultores que trabajaban la madera, es decir, la parte
de la estructura del retablo, y por otra parte los pintores y doradores que se encargaban de cubrir todo el retablo con pan de oro y de hacer las pinturas, mientras pues, los escultores hacían las esculturas que estaban en el retablo. Teóricamente, esa gran obra de arte total donde compartían su actividad esos diferentes artistas, estaba muy reglamentado que cada quien tenía su parte que hacer. Eso es la teoría bonita. En realidad, luego los ensambladores hacían pintura, los doradores hacían escultura, cada quien pues hacía lo que gustaba para poder hacer obra. Porque los retablos se encargaban por parte de diferentes tipos de clientes. Y antes de ver cómo se encargaban las obras, les muestro las rúbricas en las elecciones del gremio de ensambladores de Puebla, donde podemos ver que podemos conocer algunos nombres y ver algunas firmas de artistas que a lo mejor después los vamos a encontrar en los contratos. Porque hacer un retablo no era una cosa barata, sí era bastante costoso. Entonces, para asegurarse, se solían hacer contratos ante notario para aceptar ahí muy claramente las obligaciones de cada quien. Es decir, quien encargaba la obra, que podía ser algún presbiterio, algún miembro de una orden religiosa, o podía ser una persona particular que tenía cierta devoción y quería dedicar un retablo. Entonces, en los contratos que podemos encontrar en los archivos, vemos la presentación de las partes, quienes estaban en ese contrato, por un lado quien encarga, por otro lado quien hacía la obra. Si tenemos suerte, tenemos una cancelación, que pueden ver del lado izquierdo, es decir, asentando que sí efectivamente se hizo la obra, y a lo largo del documento podemos ver los detalles de la obra, cómo tenía que hacerse. Se entregaba un mapa, un dibujo, donde se plasmaba la forma del retablo, se arreglaban las modalidades de pago, que era muy importante, y se ponía un fiador, es decir, para asegurarse quienes se encargaban las obras, pedían a los artistas que pusieran un fiador en el caso de que el artista por enfermedad, por descuido, por lo que sea, no pudiera terminar el retablo, hubiera alguien que incorriera con los gastos. Y además el artista tenía que hipotecar su casa para asegurar el contrato. Al final, todos rubricaban el documento, algunos artistas sabían firmar, otros no, entonces firmaba otra persona. Aquí están presentes quienes hacían las obras, la autoría intelectual de los retablos. Eso es una cuestión que siempre hay que ver y que discutir. Era quien encargaba la obra, que decía yo la quiero de tal manera, o quien ejecutaba la obra la hacía como él quería, como él pensaba que era lo mejor. Lamentablemente no tenemos muchos de esos mapas, de esos planos que hacían los artistas para mostrar cómo iba a ser el retablo. Aquí les muestro uno de los raros ejemplos que se nos conserva, uno de estos dibujos donde podemos ver la estructura general del retablo y las diferentes imágenes que tenían que estar en él. Y bueno, ¿cómo se hacía en la práctica? Que se asentaba el contrato, pero luego los artistas se tenían que poner a trabajar, los diferentes talleres, quien encargaba la obra a lo mejor tenía que contratar otros artistas que le ayudaran, es decir, si la contrataba el ensamblador, que era muy común, contrataba a pintores, a escultores para que hicieran las imágenes, y luego una vez hechas las piezas se llevaban a la iglesia, se montaban ahí y se doraban, porque si se doraban antes se echaba a perder el dorado en el traslado. Si estaba muy lejos la iglesia del taller del artista, incluso los talleres se trasladaban, se instalaban en la misma iglesia y ahí se hacía la obra hasta que estuviera montado todo el retablo en su lugar. Y bueno, estamos hablando de las historias del arte. ¿Qué hacemos los historiadores del arte con todos estos artefactos? ¿Cómo los investigamos? ¿Cuáles son las preguntas que podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras estrategias para acercarnos a esas piezas, a esos universos artísticos que nos hablan del culto, pero también nos hablan de las técnicas, de los materiales, de las maneras como hacían los artistas las obras?
Idealmente encontramos una relación artista-obra directa, es decir, tenemos un contrato en el archivo donde se explica cómo va a ser el retablo y por otro lado tenemos un retablo en la iglesia y podemos compaginar cuál era la idea, cómo se tenía que hacer y cómo se hizo efectivamente, cuánto costaba, qué materiales se usaban, cuáles eran todas las condiciones de esa obra. Lamentablemente muchas veces o tenemos el contrato o tenemos el retablo. De que podamos establecer una relación entre los dos, pocas veces es posible. Aquí les muestro un ejemplo de un retablo en la iglesia de Santa Catalina de Puebla de 1786 que efectivamente sigue en pie y en comparando con los diferentes retablos que están en el lugar y con los contratos que se han encontrado, podemos saber que ese retablo de Jesús Nazareno fue creado en 1786 por el ensamblador Juan Francisco de Mesa y por el dorador Manuel Antonio Castillo. Entonces, una vía de acercamiento es a través de la documentación de archivo y del análisis de las obras que están in situ para saber acerca de su creación. Una parte muy importante es el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con los restauradores que pueden aportarnos información acerca de la materialidad de las piezas, acerca de cómo se hicieron, cuáles materiales se usaron en las pinturas, en las esculturas, en las maderas con las que se hicieron el ensamblaje. Y algo muy importante que a lo mejor nosotros muchas veces perdemos de vista cuando nos centramos en la devoción, en las imágenes que vemos en el retablo, en los ornamentos, son las entrañas del retablo, lo que está detrás, cómo está anclado al muro, cómo se los ingeniaron para asegurar que siga en pie, cómo están juntadas todas esas piezas y cómo se hacía para darle mantenimiento al retablo, para acceder a los nichos principales para poder sacar las esculturas. Entonces, también esa parte es muy importante y nos habla de otra vertiente del retablo, de su historia de construcción, de su función, de la manera como se usaba. Y finalmente, podemos también acercarnos a los detalles ornamentales que están en el retablo, a las diferentes plantas que tiene. Ya hablamos que puede ser recta, que puede ser abiambado. Y con eso hacer comparaciones porque nos falta mucha investigación y sobre todo lo que nos falta son catálogos. No tenemos suficientes catálogos donde podamos ver todos los retablos que existen en el actual territorio mexicano. Entonces, hacer catálogos nos permite comparar los ornamentos, comparar las formas como está hecha la composición, en los casos sobre todo que no tenemos documentos que nos permitan acercarnos a los aspectos del creador y haciendo dibujos, por ejemplo, nos permite comparar y hacer hipótesis acerca de diferentes talleres, por ejemplo. Entonces podemos investigar los retablos partiendo de ciertas partes, es decir, de la devoción, por ejemplo, a la escultura principal, viéndolo en total en cuestiones formales estilísticas, por ejemplo, o en su contexto, en su uso dentro de la liturgia, en los actos de habla, cuando se hacían los sermones, se hablaba de ciertos santos y se podían integrar las imágenes que están en los retablos para que los fieles los pudieran ver con la música que había dentro de los espacios, con los diferentes actos litúrgicos. Entonces, podemos ver que el retablo nos lleva a todo un universo fascinante al que podemos acercarnos desde diferentes puntos de vista, pues los retablos abundan en Hispanoamérica, son muy diversos según cada región en cuanto a su forma y apariencia, pero también en cuanto a su uso. Entonces nos acercan a otra época, a la vida artística del siglo XVII, el siglo XVIII, a las creencias y devociones de la gente de aquel entonces, la importancia de la fe, los cultos importantes, cómo se fueron creando, cómo se fueron expandiendo, la habilidad, como no, de los artistas que hacían la talla, el dorado, las esculturas, las pinturas,
y también los intereses de quienes encargaban las obras, qué querían decir con esas, por qué lo dedicaban a cierto santo y no a otro, por ejemplo. Y bueno, como no, nos dan alegría todavía al contemplarlos, al estarlos viendo poco a poco, recorriéndolos con la vista o con otros sentidos también, sintiéndonos en ese espacio que crean ese retablo. Y no hay que olvidar que hay muchos retablos que conservan su función de culto, que siguen vivos en ese aspecto, que están integrados a la liturgia y que siguen funcionando como estos espacios liminales entre la esfera terrenal y la esfera divina. Muchas gracias por acompañarme en ese viaje por los retablos barrocos en México. Espero que hayan disfrutado, que la próxima vez que vean un retablo tengan alguna herramienta para acercarse a él, es decir, reconocer alguna columna, alguna pilastra, acordarse de las múltiples maneras como podemos adentrarnos a estos universos. Y pues me resta decir gracias también a la UNAM Chicago, al Spanish Public Radio, por esta oportunidad de compartir con ustedes, y invito a que sigan también las siguientes presentaciones en ese ciclo que estamos haciendo, donde estamos compartiendo nuestros trabajos de investigación en las miradas recientes de las historias del arte en México. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.